Hoy en la sección de qué están haciendo en la actualidad mis alumnos, quiero presentarles a Juan Carlos de la Cruz. Yo conozco a Juan Carlos desde que integró la estudiantina Freddy Reina en el Liceo Andrés Bello. Era un chamarraquito pues, pequeño que llega al liceo, pero les quiero decir algo. Yo cuando vi a Juan Carlos y vi sus condiciones, su aptitud hacia la música, dije, este va a ser un músico. Y bueno, no me equivoqué. Y en el video de hoy vamos a ver a Juan Carlos, que es instrumentista del bajo, de la guitarra, es tecladista, pero ahora es profesor, enseña en una academia, también es productor, la vamos a ver en distintas facetas. Pero mejor que nadie va a ser él contando su propia historia. Espero que sea de su agrado. Hola, mi nombre es Juan Carlos de la Cruz, soy músico y entre otras cosas soy bajista gracias a Luis Eduardo Galeán. Yo tenía 12 años cuando estudiaba en el Liceo Andrés Bello de Caracas y ya venía de estudiar música, primero la parte teórica académica en el Conservatorio, la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas, y posteriormente el instrumento. Yo había iniciado mis estudios de guitarra clásica en el Centro de Estudios Profesionales Musicales, CEPRO Music, que en esa época dirigía el señor Pablo Schneider. Posteriormente fui estudiando música más contemporánea con la metodología del Berklee College of Music, que llegó a mis manos gracias a uno de los profesores de CEPRO Music, todavía estando yo en edad muy temprana. Pero cuando comencé clases en el bachillerato, en el liceo, mis horarios cambiaron porque las clases eran en la mañana y en la tarde y yo ya no podía seguir asistiendo a la academia. Así que extrañé mis clases de música durante un año largo. Estando en segundo año de bachillerato y ya habiéndome adaptado a la nueva rutina, mi primer año fue un choque para mí. Descubro que existe la estudiantina del liceo y obviamente me llamó mucho la atención porque era la música, que era mi elemento desde chiquito, desde muy pequeño. Y decidí investigar, estaban haciendo audiciones o algo por el estilo, y fui. Y Luis Eduardo me recibió y yo le dije, bueno, yo toco guitarra, yo leo música. Ah, muy bien, aquí hay una guitarra, me la pusieron en las manos y empecé a ensayar con la estudiantina. Pero lo curioso es que el segundo ensayo al que fui transcurrió normalmente, tocamos, revisé el material y cuando el ensayo terminó, nos dijeron, bueno, vayan al depósito a guardar los instrumentos de la estudiantina. Yo no había ido en el primer ensayo porque era muy nuevo todo para mí y alguien guardó mi guitarra, pero en ese segundo ensayo fui yo a guardar el instrumento y de repente lo vi en el piso, metido dentro de una funda, un contrabajo y me enamoré. Yo le pregunté a Luis Eduardo, wow, ¿qué haces tú aquí? ¿Quién lo toca? Y él me dijo, no, no hay nadie que lo toque. ¿Te interesa? ¿Te llama la atención? Y yo, por supuesto que sí. Recuerdo con mucha alegría que él me dijo, un poco asustado, pero no lo vas a tocar ya de una vez. Las primeras presentaciones que hagamos, hazlas como guitarrista, que ya conoces el instrumento, ya lo manejas, y cuando vayas teniendo nivel con el contrabajo, pues nos presentamos con el contrabajo. Yo creo que yo me presenté solo 2 veces como guitarrista. Y ya para la tercera, no habría transcurrido ni un mes y medio, ya yo estaba saliendo con el contrabajo a escena. Y hasta el sol de hoy, ese fue el comienzo de un enamoramiento con el instrumento y con las frecuencias graves y con el rol del bajo, el contrabajo siendo el padre del bajo eléctrico dentro de la música popular. Y yo se lo debo esencialmente a Luis Eduardo, no solamente por haberme
presentado el instrumento formalmente, sino por haberme dado la oportunidad de aprenderlo, de estudiarlo y de ponerlo en práctica dentro de una agrupación instrumental. Con la estudiantina Freddy Reina del Liceo Andrés Bello hicimos muchas presentaciones. Hubo muchísimas aventuras y cosas jocosas que nos pasaron. Pero yo creo que de las inolvidables fue haber ganado el Festival de Estudiantinas en Caracas en 1986 y por ende nos tocó representar al Distrito Federal en el Festival Nacional de Estudiantinas de ese mismo año en la ciudad de Cumaná, en el estado Sucre. Debo decir que esa fue la primera vez que viajé con una agrupación musical en mi vida. Y fue toda una aventura, fue toda una experiencia. Hoy en día, mi trabajo como músico tiene muchas vertientes. Toco en vivo con muchos artistas en tarimas grandes y pequeñas. Grabo aquí en mi estudio donde me ven. Produzco, compongo, hago música para artistas, gente que compone una canción y quiere convertirla en un tema completo. Ejecuto varios instrumentos. Hago música para canales de televisión que necesitan música para sus programas o música para radio. Hago música para mí mismo. Al igual que Luis Eduardo, en su momento me tuvo como su alumno. Posteriormente he dado clases a nivel particular o en instituciones. Terminé incluso dirigiendo una institución de educación musical que se llamó Roland Learning Center. Y de alguna manera todo esto hace espejo con la labor que tuvo Luis Eduardo cuando yo estuve justamente bajo su guía y bajo su orientación. Pero lo cierto es que hay una deuda de gratitud de hace tantos años a esa persona que me dio apoyo, me dio confianza, además en un momento en el cual yo no estaba recibiendo clases de música formales y me hacían tanta falta. Pero además de un profesor y alguien que me apoyara, tuve un amigo, porque así lo sentí y así lo he sentido siempre. Así que quiero aprovechar este video de mandar un abrazo enorme para Luis Eduardo. Hola, amigas y amigos de este canal Juan Carlín Music. Y seguramente aquellos de ustedes que no me conocen hace tanto tiempo o que recién llegan se preguntarán ¿por qué Juan Carlín? ¿Por qué un tipo que mide 1,83 m de alto pone como título o como identificación Juan Carlín? Para contarles o explicarles esta historia tenemos que irnos al año 1991, cuando por un conjunto interesante de cosas del destino terminé un día primero de curioso y después entré finalmente dando clase a un instituto que se llamaba Roland Learning Center. La Roland Learning Center fue una escuela tecnológico de educación musical que era bastante innovador en Venezuela porque estaba enfocado hacia el estudio sistemático de la música, pensando en que el alumno podía empezar a tocar prácticamente de inmediato apenas entraba a la escuela, donde se mezclaban los conocimientos de teoría, de técnica, de lectura, de repertorio. Se incentivaba a que los alumnos tuviesen sus propias bandas musicales apenas podían más o menos empezar a entenderse con el instrumento. Y de allí salieron muchísimos grupos musicales. En videos subsecuentes les voy a ir comentando un poco qué pasó con esos alumnos de la Roland, que hoy en día muchos de ellos desde hace tantos años son músicos profesionales reconocidos en todas partes del mundo que pasaron por las manos de esta escuela. El caso es que en un momento dado en la escuela habíamos al menos 3 o más de 3 Juan, pero principalmente estaba Juan Cristóbal Moreno, que era el director de la institución, estaba Juan Carlos Sabater, que también tenía cargo directivo, además de ser profesor de varias cátedras, y estaba yo, Juan Carlos de la Cruz.
Lo que pasa es que yo solo tenía 19 años para ese momento. Y era muy fácil que alguien gritara Juan Carlos y volteara cualquiera de los dos. O para saber a qué Juan Carlos se referían, entonces era Juan Carlos, que era Sabater, que era mayor que yo, y Juan Carlín, que era yo, el más joven de los Juan Carlos de la escuela. En esa época conocí y me conoció mucha gente y empezaron a referirse a mí como Juan Carlín hasta el día de hoy. Así que nunca pude ni quise quitarme el nombre de Juan Carlín de encima, y de alguna manera es algo que llevo con orgullo porque es un recuerdo hermoso de una época maravillosa en la cual no solamente hicimos mucha música, sino que ayudamos a mucha gente a hacer su propia música. En el medio musical es muy común ver que los músicos se ponen apodos mutuamente, y yo puedo decir que salí bastante bien parado para los apodos que pueden andar por allí. Así que bueno, esa es la historia de por qué. Hola, amigas y amigos de Juan Carlín Music. Para hoy, en esta sección, les traigo un tema interesante. Como verán, hay muchos aparatos a mi alrededor y muchas cosas diferentes. Les quiero hablar del fenómeno de producir música. Y no me refiero solamente a hacer música con una guitarra o con otro instrumento, que es la génesis, es el inicio de hacer música. De lo que vamos a hablar es del proceso que existe entre que alguien tiene la idea que se convierte en una canción hasta que finalmente se convierte en un producto terminado que escuchamos en la radio, en un disco o en un video aquí en YouTube. Poca gente sabe que lo que escuchamos al final no necesariamente ocurrió tal como lo escuchamos. Ahí es donde entra en juego la labor del productor musical. Cuando un compositor crea la canción, generalmente tiene elementos muy concretos, muy sencillos de lo que es la canción en sí misma, que después va a venir adornada por otros elementos que forman parte del arreglo y de la producción propiamente dicha. La escogencia de los sonidos que escuchamos, la proporción entre un instrumento y otro, la duración de la canción, todo eso ocurre dentro del proceso de producción musical que generalmente ocurre en un estudio de grabación. Pero lo cierto es que en ese proceso muchas cosas pueden cambiar y muchas cosas pueden corregirse. Un cantante, por ejemplo, puede necesitar repetir muchas veces una misma frase para que salga como la escuchamos finalmente en una grabación. Lo que nosotros oímos es algo lineal, pero el proceso que ocurre para llegar allí generalmente toma muchos intentos y muchas repeticiones. Este proceso es parte de lo que se llama edición. Históricamente han ocurrido muchos casos donde incluso quienes creemos que están tocando no son los mismos que originalmente grabaron, o los instrumentos que creemos estar escuchando no son tales. Así, por ejemplo, un tambor tocado con escobillas en realidad fue tocado sobre papel periódico. O un tres cubano que suena muy latino, en realidad fue tocado con una guitarra de 12 cuerdas. O ese contrabajo que creemos que estamos escuchando,
no fue tal. El productor musical muchas veces es considerado el malo de la película, porque tiene que tomar decisiones muy fuertes que van a repercutir en el resultado final. Y estas decisiones ocurren no porque sea una buena o una mala persona, sino porque van en pos de ese resultado. Un buen productor musical sabe cómo obtener los sonidos que busca, sabe a quién llamar para que esos sonidos o esa magia ocurra y sabe manejar los tiempos necesarios para que todos esos factores ocurran en armonía. Los invito a que la próxima vez que escuchen música se detengan un segundo a pensar en todo lo que están escuchando y en cómo puede haber ocurrido. Les aseguro que se van a llevar una sorpresa. Grabando. Saludos y bienvenidos a este espacio que comparto con ustedes en las redes. Muchas veces a uno le preguntan sobre la música que uno hace en vivo con los artistas con los que uno trabaja en tarima. ¿Qué te gusta más? ¿Con qué artista te sientes más cómodo? Y yo puedo decir con una satisfacción enorme y con un orgullo gigantesco que he tenido la suerte de tocar y hacer música con muchos músicos muy maravillosos. Pero en particular en los últimos años he tenido el placer de compartir escenario con músicos a quienes además ya yo venía admirando desde que era incluso muy pequeño. Y el caso que les quiero comentar hoy es precisamente uno de esos casos, una de esas fortunas que he tenido, que es la de hacer música en vivo con Biela da Costa y Álvaro Falcón. La canción que les voy a mostrar hoy se llama Háblame y está en el álbum de la banda de Casablanca. Casablanca era una gran banda con músicos de sesión de altísima reputación de nuestro país, que además era la banda de planta de Franco De Vita en esa época. Y cuando no estaban tocando con Franco, ellos hacían obviamente sus propios espectáculos e incluso canciones originales. Esta es una de esas canciones que aparece en el álbum grabado en el año 1990 o 91, no lo tengo muy claro, y cuya línea de bajo además grabó un bajista a quien admiro muchísimo hace mucho tiempo, como lo es Luis Emilio Mauri. Vamos a ver entonces cómo toco yo en vivo o qué hago yo con Háblame de Biela da Costa y Álvaro Falcón. Vamos a ver.
que hay en tu corazón.